José Guix, si lo conocéis, miembro del Vestigio, licenciado en Historia. Habéis de decirlo, técnico en imagen para el diagnóstico. Y medicina nuclear. Y medicina nuclear. Fantástico. Se lo sabe. Claro. Escritor, aunque no sé si nos han traído el libro o no. No, y no nos han traído el libro, la memoria nos lleva también. Bueno, poco más. Muchas gracias por venir a saldar esta deuda y nada, vamos a disfrutarte. A ti. A mí me gusta moverme, pero es que si me muevo creo que me voy a caer. Entonces me voy a quedar sentado. Bueno, lo primero, perdonar porque se ha cambiado la fuente y entonces parece que lo había hecho un niño retrasado, pero no, el suyo estaba bonito cuando lo hice, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, yo he venido a hablaros de un personaje para mí muy interesante. Es además un personaje que aquí en España en concreto, no así en Estados Unidos, por ejemplo, pero en España está como, igual que hacía ella, ¿no? Que se bilocaba, lo hemos disociado completamente. Y me imagino que algunos de los que estáis aquí lo conoceréis o la conoceréis por el tema de la ponencia, por unas bilocaciones que son muy conocidas, muy famosas. Ella, sin salir supuestamente de su convento en Ágreda, pues era capaz de predicar a los indios de Nuevo México, de Texas. Pero hay otra faceta que es la que conoce más, digámoslo así, la historiografía ortodoxa, ¿no? Esta persona fue una de las personas más influyentes durante el reinado de Felipe IV, el rey más poderoso del mundo en su época, fue consejera suya, tenía contacto, se carteaba, por decirlo de alguna manera, con las personalidades más importantes de lo que era en aquel momento la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, hay quien la conoce desde una perspectiva y hay quien la conoce desde la otra, pero es la misma persona. Y no se puede entender su fama y su influencia sin entender estos sucesos, ¿no? Veréis, bueno, voy a hacer evidentemente primero una pequeña introducción y un contexto histórico para que nos situemos, ¿no? Cuándo, dónde, quiénes son los principales protagonistas. Y luego pues voy a contar la historia con estos 7 capítulos. Veis que algunos tienen nombre de personas. Fray Alonso de Benavides, un personaje fundamental, en el que nosotros tengamos conocimiento de ello. Sor María Jesús, un tipo con un nombre muy peculiar, el Capitán Tuerto. Hablaremos de la entrevista, de la carta, de la Inquisición, en el siglo XVII, una mujer que se biloca, no podía pasarle por alto a la Inquisición. Bueno, mirad, en el año 2008, el Estado de Nuevo México, un estado de los Estados Unidos de América, vota en su Capitolio hermanarse con un pueblecito de Soria. Yo no sé si alguien ha estado en Ágreda, es un pueblo muy pequeñito, un poquito más pequeño que mi pueblo, ya, 3.500, 3.600 habitantes. ¿Por qué? Porque los americanos son muy suyos. No hay ningún estado que esté hermanado con ninguna otra localidad del mundo, salvo Nuevo México y Ágreda. La causa es precisamente esta predicación supuestamente milagrosa que realiza Sor María Jesús en aquellos territorios. Hablaba ahora con uno de los asistentes acerca de la bilocación, que yo creo que todo el mundo sabemos o entendemos que es la capacidad de estar en 2 sitios a la vez. Esto puede darse de 2 maneras. Lo que Santo Tomás de Aquino decía o hablaba de bilocación espiritual, porque para él, para Santo Tomás, no era posible que una persona físicamente estuviera en 2 lugares. Entonces él hablaba de una bilocación espiritual. Mi cuerpo físico se queda aquí, mi cuerpo espiritual pues se va a enviar con mi primo a tomar una cerveza. Y en cuerpo y alma, 2 cuerpos físicos en 2 lugares distintos. ¿Por qué os hago esta distinción? Porque en el caso de Sor María Jesús veremos que no queda claro, según sus propios testimonios, qué es lo que pasaba, o qué es lo que decía ella que pasaba. Y luego abajo tenéis las 2 causas de la bilocación posibles. ¿Por qué os voy a decir esto? Porque como acabamos de ver, la Inquisición interviene y quiere saber qué narices está pasando, de qué narices está hablando esta mujer. La bilocación puede ser algo sobrenatural, es decir, por causa y con permiso de Dios, o puede ser algo preternatural, ¿vale? A causa o con el permiso o el poder del demonio. ¿Bien? La bilocación es algo relacionado, me imagino que lo sabéis también, al cristianismo, en particular a la Iglesia Católica y a sus santos. ¿Por qué? Hay casos conocidos en el budismo. Yo lo relaciono más con personas con una espiritualidad muy potente. Las 4 personas que he puesto aquí, hay otras muchos. Yo creo que el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, se desconfigura todo. San Antonio de Padua, San Martín de Porres, todos son personas con bilocaciones reconocidas, por ellos o en su época, y todos eran personas con una espiritualidad muy potente, ¿vale? Podría entrar en por qué la espiritualidad, pero casi que tendría que retomar la ponencia que hice hace un año y pico en Cartagena y no nos daría. Y antes de entrar ya en la historia, contexto histórico, ¿cuándo pasa todo esto? Siglo XVII. Siglo XVII, entre las décadas de 1620 y 1650. ¿Vale? La primera mitad de ese siglo,
En España tenemos al rey planeta, Felipe IV, auge de la monarquía, también inicio de la decadencia. Llevamos ya más de un siglo de presencia española en América y la parte que nos interesa es la que tenéis un poquito más abajo. Tenemos ahí un montón de órdenes religiosas, ¿vale? Franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos, trinitarios, todos evangelizando, todos peleando. No lo digo en un sentido negativo de la palabra, pero sí que es verdad que hay una pugna, ¿no? Quien más evangeliza, más recursos recibe de la corona, más recursos recibe su orden, etcétera, etcétera. Y en la zona en la que vamos a estar, que es esta de aquí, tenemos en la parte más hacia California, más hacia el océano, a los jesuitas, que están teniendo bastantes problemas, se enfrentan fundamentalmente a las tribus apaches de la época, se enfrentan en el sentido de que tratan de evangelizar y no les está yendo muy bien. Y en la zona más hacia el centro, Texas, Nuevo México, Arizona, tenemos a los franciscanos, y a los franciscanos les va mucho mejor, ¿vale? Entonces en esa zona tenemos, tampoco hay que perderlo de vista por lo que veremos más adelante. Jesuitas, franciscanos, cada uno quiere, digamos, hacer méritos para que la corona les vaya dotando de más recursos y sobre todo de más custodias. Esto he puesto aquí porque voy a hablar bastante de ese concepto. La custodia es el territorio que se concedía a cada orden religiosa para su evangelización. Abarcaba un territorio, posibilidad de establecer misiones, posibilidad de establecer presidios, que eran, digamos, pequeñas guarniciones militares que ayudaban y protegían tanto a los franciscanos como a los indios, no perdáis de vista esto, ¿vale? Y entonces nosotros nos vamos a mover en esta ley, en la custodia de la conversión de San Pablo en Nuevo México, que abarca, ¿vale? Como teníamos aquí detrás, que me lo he saltado, perdón, me he ido para el otro lado. La zona central, ahí tenéis el río Pecos, el río Grande, eso es la frontera México por abajo, y el río Pecos que marcaba la frontera entre Texas y Nuevo México. Ahí nos vamos a mover. Toda esta historia, o parte de esta historia, la que transcurre en América, la vamos a vivir ahí. Bien, nos metemos en el capítulo 1. Lo he titulado Fray Alonso de Benavides, porque como os he dicho antes, este personaje, que es muy interesante, es el causante, o es la causa de que nosotros conozcamos hoy esta historia. A lo mejor la hubiéramos conocido igual, no lo sé, pero es desde luego el que da voz a Sor María Jesús y a esas supuestas bilocaciones. Tenéis ahí una breve biografía, no hace falta que la sepamos toda. Él nace en Portugal, en lo que son hoy y antes eran las Islas Azores, llega a América muy pronto, en 1598, cuando muere Felipe II. Y en 1603 se hace franciscano. Él es un enamorado de América. Es un enamorado de América, es una persona de las muchas que hubo, en contra de lo que se dice, que tenían muy claro que los indios y los conquistadores eran iguales, y lo veremos, que pide muchas prebendas para los indios, y como digo, es un enamorado de América y de la evangelización, que considera que realmente los españoles han llegado allí con un trabajo muy concreto, que es transmitir el mensaje de Jesucristo a estas pobres almas en teoría, evidentemente, que no lo conocían, ¿vale? Ahora luego hablaremos de las demás fechas porque las vamos a ir viendo. Todo su trabajo, desde que él llega a la custodia de Nuevo México, él es nombrado custodio, además custodio es la persona responsable de una custodia, ¿vale? Está enfocado a que eso prospere, a que eso tire para adelante. Por eso escribirá sus dos memoriales, por eso llega a tener una muy buena relación con el rey. Y misteriosamente, lo tenéis ahí abajo, en 1635, este señor parte desde Madrid, tenía permiso para volver, estaba en España en ese momento, tenía permiso para volver a Nuevo México, lo retrasa, le vuelven a conceder permiso y en un momento del año 35 decide irse a Portugal, a Lisboa, coge un barco y dice, hay una carta en la que dice que me voy a Goa, Goa está en la India, a tomar posesión de mi cargo de obispo de auxiliar de la diócesis de Goa. ¿De acuerdo? No hay constancia de que se le hubiera concedido este cargo, no hay ninguna información más. Vale. Mejor hablamos fuera, sí. Que si no es un poco follón, nada. Y lo que os quería transmitir es que este señor desaparece. De estar volcado con su trabajo en Nuevo México, de presionar mucho al rey, mucho al papa, de pronto se va. ¿Por qué? Pues luego intentaremos darle respuesta a esto. Bueno, ¿cuándo comienza nuestra historia? Año 1626. En ese año, este señor que tenéis ahí con su barba larga, es el arzobispo de la Ciudad de México, es don Francisco Manso y Zúñiga, y recibe una carta desde España, probablemente del superior de la provincia franciscana de Burgos, que es donde estaba y a la que correspondía al convento de Ágreda, en la que esta persona le dice
que ha hablado con una monja, que es Sor María Jesús, que le dice, que le cuenta bueno, pues que sin salir de su convento, pues que se va para allá, para Nuevo México, que conoce, que le ha dado datos de la fauna, de la flora, de los indios, de los franciscanos que hay allí y que está evangelizando. Esto al principio suena muy raro y le escribe al arzobispo de la Ciudad de México, que es de quien dependía la custodia de San Pablo, y le pide que investigue un poco. Este hombre pues parece que tampoco se lo toma como muy en serio porque tarda 2 años o año y pico en encargar esta investigación. O sea que en un principio tampoco le agobia demasiado el tema. Y ahí tenéis su puño y letra, ¿no? Don Francisco Manso y Zúñiga, el electo arzobispo, encargamos esta inquisición, esta búsqueda, esta averiguación a los padres custodios de Nuevo México. Entre 1626 y 1629, Fray Alonso de Benavides es uno de los padres custodios de Nuevo México y por tanto le va a corresponder a él, ¿vale?, hacerse cargo de esta investigación. Bien, tenéis aquí 2 documentos distintos, el de la derecha, memorial de 1630, aunque no sé qué pasa con el texto, pero os aseguro que estaba, y el de la izquierda, el memorial de 1634. Los dos los escribe Fray Alonso de Benavides. Como veis, el de aquí de vuestra izquierda, de mi derecha, está manuscrito con tachones, ese no pasó de borrador, y el otro sí que se imprimió. Un memorial, para los que no lo sepan, es un documento que tú escribías a alguien, en este caso uno va para el rey Felipe IV, otro para el Papa, explicando algo, en este caso, pues bueno, las maravillas de todo el mundo, para rectificar, evidentemente. Bien, el primer memorial, el de 1630, que también se ha movido, si os fijáis, va dirigido a la Majestad Católica del Rey Don Felipe IV, nuestro Señor, y el que escribe 4 años más tarde va dirigido a la Santidad Urbano VIII, nuestro Señor. Son 2 destinatarios completamente distintos. Estos 2 son los documentos fundamentales a los que nos agarramos, en el mejor sentido de la palabra, para conocer toda esta historia de Sor María Jesús de Ávila. Luego veremos el tanto que se sacó, que también es una fuente importante de información. Y es verdad que entre ambos documentos, que es lo que suele argumentar la historiografía más ortodoxa, hay diferencias, ¿vale? Luego las desgranaremos un poquito, pero la principal diferencia, y lo que hay que entender, es que son documentos que van dirigidos a 2 personas distintas, ¿vale? 2 personas muy poderosas, pero muy diferentes. El primero, que además le encantó al rey Felipe IV, mandó imprimirlo, dio permiso a la imprenta real para que lo imprimiera, y tuvo una amplia difusión, porque tiene muchísima información de tipo fauna, flora, geografía, orografía, los triunfos, los éxitos en la evangelización, pero sobre todo la riqueza que en aquellas tierras había, porque al rey, que era rey católico, es verdad, le gustaba mucho aquello de la evangelización, pero claro, estaba invirtiendo muchos recursos en América, y lo que la corona quiere, lógicamente, es que esos recursos vuelvan. A raíz de este memorial, Fray Alonso recibe mucha ayuda. Se le envían más padres franciscanos a la custodia, recibe ayuda económica, es decir, le funciona. Y probablemente por eso decide 4 años más tarde, dice, ostras, sí, con el rey me ha funcionado muy bien, vamos a ver si con el Santo Padre me funciona igual de bien. Pero al Santo Padre ya le interesan otras cosas. Al Santo Padre no le interesan los beneficios que va a obtener la corona española allí, porque son para el rey de España, no son para él. Entonces, el memorial del 34, dirigido al Santo Padre, al Papa, tiene un componente mucho más religioso. Se habla sobre todo de los martirios que han sufrido muchos franciscanos que han muerto, de la evangelización, etcétera, etcétera, ¿vale? Contenidos diferentes para destinatarios distintos. No hay que atribuirlo, al menos en mi opinión, aunque luego lo hablaremos al final, a un plan maquiavélico de Benavides, ¿no?, de tratar de engañar. Pero quedamos con la copla de que hay 4 años de diferencia entre uno y otro, ¿vale? Y este segundo, el que teníamos ahí, esto, como os he dicho, no pasa de borrador. No tenemos ninguna constancia de que eso llegara a Urbano VIII, ni siquiera que lo leyera alguien más, aparte de Fray Alonso de Benavides. Bueno, en el memorial del 30 hay un capítulo que se llama La conversión milagrosa de la nación humana. Recordad que Fray Alonso está investigando esta historia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que constata en ese primer memorial, ¿vale?, después de una primera investigación, es lo que tenéis ahí. Los indios acuden a las misiones franciscanas a pedir que se les bautice. Los franciscanos dicen, muy bien, nosotros encantados de la vida, pero antes de bautizaros hay que catequizaros, no me sale nunca la palabra, tenemos que hablaros un poco qué es esto de Jesús y por qué el bautismo. Y dicen, no, si nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo que ya lo sabéis? ¿Quién os ha hablado de esto? ¿Hay algún padre que no sabemos nosotros? Dice, no, viene una dama de azul,
Ahora veremos que la orden de Sor María Jesús lleva un manto azul y viene a hablarnos de ese Dios vuestro. Entonces ya conocemos a Jesús, ya conocemos vuestra religión, lo que queremos es que nos bauticéis. Os he puesto ahí varias frases, no dan nombres y Fray Alonso, importante, no pone ningún nombre en este memorial. Él habla de una gama. Sí que es verdad que en un momento dado hay un encuentro en una de las misiones franciscanas, un grupo de indios va a pedir el bautismo y ven un cuadro de esa monja que tenéis ahí, Sor Luisa de Ascensión Colmenares, la monja de Carrión, que a lo mejor os suena, también era una monja que, según ella, se bilocaba, y entonces le dicen, era como esa, va vestida como esa. No era una foto en color, era un cuadro así, una serigrafía de estas en blanco y negro. Entonces ellos deducen, o Fray Alonso deduce que probablemente se estén refiriendo a una monja, probablemente. Puede que él ya tuviera alguna sospecha, porque ha llegado la carta al arzobispo, el arzobispo le dice, oye, por favor, investígame esto, y ahora los indios le cuentan una versión parecida de la historia, y probablemente en ese momento él ya atara cabos. Pero que conste, porque es importante, él no pone el nombre de Sor María Jesús en ese momento, hace lo que haría cualquier buen investigador, y aquí, desde aquí estoy viendo unos cuantos. Dice, voy a hablar primero con ella, a ver qué me cuenta, antes de poner su nombre, ¿de acuerdo? En el memorial del 34, y ya os digo que ellos dos se encuentran en el año 1631, sí que habla directamente de Sor María Jesús de Ágreda. Las palabras son muy parecidas, fuimos a pedir el bautismo porque hay una mujer que nos viene a predicar, no lo he puesto ahí, pero la que viene a nosotros no es vieja como esta que había en el cuadro, sino que es moza y hermosa, y le preguntan, perdón, hija mía, ¿qué dices? ¿Por qué no nos lo habéis dicho antes? Y los indios, como suele pasar en estos casos, pues preguntan lo que te responden los niños o mis alumnos. Pues no me lo has preguntado. Si no me lo preguntas, yo te tengo que contar. Tú no me preguntas nada, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis la frase al final, por lo cual nos persuadimos que aquella religiosa era la Madre María de Jesús. Es decir, después de hablar con los indios, de inquirir, de investigar en aquella tierra, después de venir a España, que ahora veremos la entrevista, él ya escribe un segundo memorial 4 años más tarde. Insisto mucho en esto por una razón, ya la veréis. Él ya se convence. Dice, oye, los indios me dicen esto, yo he hablado con la supuesta protagonista, salgo convencido y ya puedo decir que esta monja, o que yo creo que esta monja, sin salir de Ágreda, está en Estados Unidos no, porque no existía en aquel momento. Importante, la entrevista, ¿vale? Esto es lo importante. Por eso os lo he enfatizado antes tanto. Porque hay mucha gente que argumenta, no, hombre, esto, Fray Alonso lo que quería, retomo el tema de la evangelización de las órdenes, era a lo mejor darle un poquito de coba, ¿no? a sus custodias, bueno, a ojos del rey, pues obtener un poquito de prestigio. Pues yo lo veo muy sencillo, lo haces en el primer memorial. No te esperas 4 años, ¿vale? Pero él no. Él vuelve a España en agosto de 1630, si no me equivoco, y en abril del 31 se dirige a Ágreda y allí pasa un tiempo, hasta mayo. El panel y varios superiores franciscanos más, el objeto fundamental es entrevistarse con Sor María Jesús y hacerle 1000 preguntas acerca de estas supuestas bilocaciones. El documento, todos los documentos se pueden consultar online, yo os he puesto las imágenes, si alguien tiene dudas que luego me pregunte. Es un documento con un título muy largo, tanto que se sacó de una carta que el reverendo padre, aquí está una carta que escribe él a los custodios que en ese momento son de Nuevo México, relatando sus averiguaciones con Sor María Jesús, y él transcribe también, sí que es verdad que la transcribe, no tenemos la carta autógrafa de Sor María Jesús, él transcribe una carta que escribe Sor María Jesús a los padres custodios. ¿De acuerdo? Ahí, como veis en el párrafo de abajo, pone que Sor María Jesús, aunque luego hablaré de ella, es una persona muy abierta, muy honesta, ella no trata de esconder nada, tiene una personalidad muy fuerte, tiene una religiosidad muy potente, pero tiene muy claro, digamos, la jerarquía eclesiástica. Y si a ella le dice, cuéntame esto qué es, pues ella lo cuenta y no tiene ninguna vergüenza. Por eso esta historia es conocida en Ágreda. De hecho, ya veremos que desde muy, muy pronto. A Fray Alonso le dice que esto comenzó cuando ella tenía 18 años, ¿vale? En el año 20, 1620, es decir, desde muy jovencita. ¿De acuerdo? Ella la llama exterioridades. Para que os hagáis una idea, según ella quedaba en una especie de estado semi-inconsciente. Según cuentan sus compañeras de convento, levitaba, se levantaba ligeramente de la cama donde la dejaban y a partir de ahí
ella era trasladada, transportada, según sus propias palabras, por ángeles, ni más ni menos, hasta América. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante de esa entrevista? Que Benavides le hace muchas preguntas. No solo le pregunta, a ver, Sor María Jesús, ¿usted se ha bilocado? Sí, fenomenal. Tomo nota, me voy y ya tengo la respuesta que quería oír. No, él ha estado allí, él conoce muy bien esas tierras. Le pregunta por la fauna, por la flora, por las costumbres de los indios. Le pregunta por los franciscanos que están allí. ¿Vale? Y luego lo veremos en la carta, pero esto ya lo cuenta Benavides. Le describe, según sus propias palabras, unos bautizos a unos indios, a los quiros, que había realizado el propio Benavides, y Sor María Jesús le dice, yo estaba allí, hizo usted esto, llevaba usted este hábito, esta sotana, había tantos indios, mayores, pequeños, madres con hijos, lo mismo con otros padres franciscanos, asimismo asistió al padre Fray Cristóbal Quirón a unos bautismos, es decir, le da, siempre en palabras de Benavides, es verdad, pero le da una serie de descripciones de cosas que habían pasado y que el padre Benavides ha presenciado. ¿Vale? Y luego además, y lo tengo ahí abajo, os he puesto que Sor María Jesús le cuenta también que en muchas ocasiones, que ella repartía siempre rosarios, sobre todo rosarios, que además parece que se reproducían como los panes y los peces, no es que la mujer se fuera cargada con 8 bolsas de rosarios, sino que daba uno y ella dice que le aparecía otro en la mano. Y que a veces los indios, la mayor parte de las veces, la recibían bien, o con una cierta indiferencia, pero en ocasiones había hostilidad. Y ella relata como a veces le lanzaban flechas o piedras y tenía heridas. Lo digo por aquello de la bilocación en cuerpo y alma o solo una bilocación espiritual, ¿vale? No queda claro, en palabras de Sor María Jesús, qué es lo que pasaba, o si a veces pasaba una cosa y a veces pasaba otra. ¿De acuerdo? Pondré aquí el traslado de lo que ella, por su propia mano y letra, respondió que queda en mi poder para llevarlo a vuestras paternidades. Esa es la carta que os he comentado, que ahora enseguida la vamos a ver, que escribe Sor María Jesús, que Fray Alonso la escribe de su puño y letra para que la lean los padres franciscanos del Nuevo México. El Capitán Tuerto, que parece que es un título que mola mucho, es verdad, pero solo hay una diapositiva, porque tampoco podemos decir mucho más de... No, vamos a ver, si os habéis fijado, aquí, veis, Fray Alonso dice, conoce muy bien al Capitán Tuerto, dándome señas individuales suyas y de todos los que te acompañaban. Ponía ahí, el Capitán Tuerto, ¿quién es? ¿Por qué no menciona a Benavides? Pues es el guía, el indio, que les hacía de guía y de traductor a los franciscanos y en especial a Fray Alonso en la custodia de San Pablo. Fray Alonso y este Capitán Tuerto, que me imagino que sería Tuerto, porque si no, no le vayan así, tenían una relación muy estrecha desde que Fray Alonso llega a Nuevo México, es decir, lo conoce muy bien. ¿Por qué he decidido incluir un capítulo brevísimo? Porque este hombre, en el 29, lidera un grupo muy grande de humanos, que es lo que ya les hace un poco saltar las alarmas de toda esta gente, porque viene cada vez en masa a pedirnos el bautismo. Bien, hay que tener en cuenta una cosa que es importante en este relato. Los indios, los humanos, son comerciantes, básicamente, pastores y comerciantes. Entonces, en este momento se está produciendo un movimiento de tribus de norte a sur. Los pueblos navajos están empujando a los apaches, que estaban en las grandes praderas, y los apaches están viniendo para abajo y están, iba a decir una palabrota, fastidiando a los indios humanos, ¿vale? Esto que lo que voy a decir ahora lo hacen muy habitualmente muchos grupos de indios, que no es ni más ni menos que decir, oye, estos señores que han venido tienen buenas armas, construyen misiones recias, construyen presidios fuertes y además en cada misión suele haber 10, 12 soldados, algunos caballos. La protección que nos pueden brindar es importante. Si nos convertimos al catolicismo, que es lo que nos piden, pasamos a vivir a la misión y, bueno, pues vamos a vivir un poquito más tranquilos. El Capitán Tuerto en sí no es tan importante como a lo mejor el interés que podían tener los indios en dar paulo a una historia, ¿vale?, para al final conseguir la protección. Yo, como veis, os estoy poniendo sobre la mesa un montón de cosas, argumentos a favor, porque yo no he venido, no lo he dicho al principio, yo no vengo aquí a decir esto pasó así o pasó así, yo voy a tratar de exponer desde el punto de vista de la documentación la información que tenemos. Y entonces la actitud de los indios, que repito, esto pasa en muchos sitios, conversión para obtener protección, ¿de acuerdo? De hecho, todas las guerras que se producen en América, esto se dice mucho, pero ahora parece que se olvida, el Imperio Azteca no cae porque lleguen allí 200 españoles con arcabuces, perros y caballos. Cae porque detrás de los españoles, de Hernán Cortés, van miles y miles de indios, pero que quieren que están un poquito hasta el pirri de que los aztecas les tengan con el palo y dicen, bueno, venga, lo que pasa es que luego al final dicen, no sé si salió de Guatemala para caer en Guatepeor.
nos metemos con nuestra protagonista, con la verdadera protagonista de toda esta historia. Sor María Jesús es un caso muy peculiar, perdonad porque creo que se ha movido todo y está un poco feo, pero estaba bastante bonito. Es un caso muy peculiar porque ella nace en una familia, se llama María Coronel Llarana, y nace en una familia en la que cuando ella cumple 16 años, está por ahí puesto, todos se meten a religiosos, todos, ¿vale? En la casa familiar se quedan su madre, ella y su hermana pequeña, y eso lo convierte en el convento de las monjas concepcionistas, de la que ella ya no sale en toda su vida. Y su padre y sus hermanos profesan la orden franciscana y se meten todos, ¿vale? Es decir, que ya ella se cría en un ambiente, como puedes imaginar, extraordinariamente devoto y extraordinariamente religioso, ¿de acuerdo? Desde muy joven manifiesta episodios extraños, ¿eh? Es decir, esto que empieza ya desde muy jovencita, pero manifiesta episodios extraños desde muy jovencita. Dice que ha visto a Jesús, de hecho hace voto de castidad, no sé si lo he puesto, con 4 o con 5 años, ante su confesor. Una serie de fenómenos que lo que nos desvelan es que la espiritualidad la lleva muy dentro, quizás demasiado adentro, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante es que tiene una salud, pues como se decía del Papa Juan Pablo II en sus últimos años, ¿no? Una mala salud de hierro, es decir, está enferma muchas veces, más de una vez está a punto de morir, pero ahí sigue, ¿vale? Y sobre todo son enfermedades que, según nos cuentan sus confesores, muchas veces se curan de manera milagrosa cuando se le administra la comunión después de haber estado sometida a sangrías. Al final ella pide, por favor, administrarme el cuerpo de Cristo y se hará. Bueno, queda a nuestro criterio creerlo o no creerlo. ¿Cuándo empieza toda esta historia de las exterioridades o arrobos, como ella también lo llama, exterioridades o arrobos, de los éxtasis también podríamos decir? Desde los 17-18 años, ¿vale? En el año 1620. Luego veremos que la carta ya nos lo deja muy claro. Toda esta historia empieza, ¿vale? Pero antes de esas bilocaciones, lo que sufre en su convento son levitaciones. Son éxtasis en los que, como os he dicho, ella levita, y esto se convierte en una especie de circo para sus compañeras de convento, porque mientras a ella le dan estos arrobos, llaman a otras hermanas, incluso a gente de fuera del convento, y la muestran. Claro, ella no se entera, como si fuera una especie de atracción de feria. Cuando ella se entera, se enfada mucho, de hecho se queda no sé cuánto tiempo en su celda sin salir, lo único que pide que le lleven es la comunión, pero según sus propias palabras y las de sus compañeras de convento, los fenómenos extraños comienzan desde muy jovencita, ¿vale? Y lo que ella suele decir es lo que tenéis ahí en azul, que oí una voz, yo padecí mucho más por ti, ¿no? Y sentí que me arrastraban, sentí que me llevaban. ¿Quién se la llevaba? Unos ángeles. Ella dice que hay 6 ángeles, de hecho da los nombres y todo, tampoco vienen a cuento porque tampoco hay tiempo, que la llevan desde Ágreda hasta Nuevo México, porque el Señor le dice que esa es su misión, ni más ni menos. Como os decía, es una persona que, más allá de las bilocaciones, y luego hablaré también de su relación con la monarquía, es una persona que desde el punto de vista literario, esta es su obra más conocida. Bueno, fijaos que tiene un título que no acabas, cuando acabas ya es hecho de noche. Mística ciudad de Dios, milagro de la omnipotencia y ascenso de la ley. ¿Vale? La mística ciudad de Dios es una de las obras más importantes de la mística española del siglo XVII. Tiene muchas otras obras y hoy en día es reconocida como una de las mejores escritoras de este siglo. El siglo XVII es el siglo de oro de las letras españolas. Si no estamos hablando de Quevedo, estamos hablando de Lope, estamos hablando de Calderón, estamos hablando de gente que no son cualquiera. No son cualesquiera. Ahí está lo de los ángeles, que me lo había pasado, ¿vale? A los 21 años de mi edad, a los 4 de la religión, bla, 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 y fue darme por defensa y guarda 6 príncipes y señores ángeles que de día y noche me acompañaban, ¿vale? Esto es una cosa que ella repite hasta que se muere, hasta el día que se muere. Y la otra vertiente en la que quería hacer énfasis es la que os he comentado, ¿vale? En el año 1643, el rey Felipe IV acude al monasterio, iba camino de Cataluña para sofocar la revuelta de segadors, la revuelta de Cataluña del año 40, y pues bueno, tiene una entrevista, el rey queda profundamente impresionado, aunque ya había oído hablar de ella, y desde ese momento y hasta que se mueren los dos en el año 1665, hay un intercambio tremendo de cartas entre ellos, creo que son unas 600, 300 de uno y 300 de otro. El rey le pedía consejo de todo. Si leéis las cartas, la verdad es que son muy bonitas, porque no solo se ve a un rey preocupado por los temas de gobierno, este hombre además al cabo de un poquito, pierde a su primera mujer, pierde a su hermano, el cardenal infante don Fernando, pierde a su hijo y heredero, don Baltasar Carlos,
Y esas cartas, por ejemplo, son muy emotivas, porque no habla un rey, sino que habla un padre, un hermano. El caso es que le pide consejo de todo, absolutamente de todo, de táctica militar, de política, de economía, de lo que sea. Y en ese sentido, hay quien piensa mal, hay quien piensa bien. Sor María Jesús se convierte en una de sus consejeras más importantes. Pero no solo con el rey. Sor María Jesús se cartea con el duque de Híjar, con el rey de Aragón, Fernando de Borja, me parece que es, se cartea con el hijo de Felipe IV, hasta que muere, lógicamente, don Baltasar Carlos, con Mariana de Austria, que es la sobrina de Felipe IV, que luego será su segunda mujer y madre de Carlos II. Es decir, tiene, digamos, un club de correspondencia importante. ¿Por qué os cuento esto? Porque la información que tiene esta mujer es mucha. De hecho, a ella, yo creo que no es cierto, se le atribuye en parte la caída de don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor, el duque de Olivares, otras conspiraciones, bueno, bien, pero que tiene una faceta muy, muy trascendente en la historia de España. Antes de las bilocaciones en América, hay un episodio que ella también cuenta, y que cuenta en su convento, está registrado además en el libro bautismal. Hay un episodio con un musulmán que se llama la conversión del Moro de Pamplona, un musulmán que está encerrado en el castillo de Pamplona, está condenado ahí a unos años de prisión. Ella tiene conocimiento de ello porque algunos de sus guardas paran en el convento, hablan muy mal del Moro, es que es como un perro, no sé qué, lo que digan, y al cabo de un tiempo, 28 de noviembre de 1626, este musulmán acude al convento de Ágreda y pide que se le bautice, cosa que hizo. Y así consta en el registro bautismal. Y le preguntan, pero bueno, ¿y esto a qué viene este cambio de...? Porque vino una monja, como las que aquí están, durante 2 días me visitó, me convenció, y aquí estoy, porque yo le hice la promesa de que me iba a bautizar. Entonces le dicen, bueno, bien, fantástico, esto es muy bonito, pero no nos lo creemos, pónganme ustedes a prueba. Y el caso es que hacen desfilar a todas las monjas del convento, una detrás de otra, ¿vale? Vestía como esta, pero esta no es, vestía como esta, pero esta no es, vestía como esta, pero esta es. Cuando pasaba Sor María Jesús, digo, bueno, casualidad, vamos a repetirlo, pero en otro orden. Repiten el proceso y cuando pasa Sor María Jesús, dice, esa es la que vino a verme. Entonces ya nos deja con la duda, ¿de acuerdo? Sor María Jesús, según sus propias palabras, está hasta 500 veces, ¿vale? En un periodo temporal que enseguida veremos, entre Ágreda y Nuevo México. Ella, aunque el grueso de sus predicaciones eran entre lo que se conoce como la nación humana, se escribe con X, humana, pero ya sabéis que se pronuncia J, como México, Texas. También predica a otros pueblos, algunos incluso, luego lo veremos, habla de una serie de pueblos que no estaban contactados todavía, se contactaron unos años más tarde, lo cual da cierta verosimilitud. Y una de las dudas que siempre surge es, pero bueno, esta mujer hablaba castellano, y aquellos, castellano lo justito, algún traductor por ahí, pues lo que ella dice es, entre ellos hablaba su lengua natural y la entendía, y ellos con ella también. Es decir, yo hablo castellano, vosotros habláis Chaputatec, vosotros me entendéis a mí y yo os entiendo a vosotros. Pero solo pasaba en ese momento. Luego ya no. O sea, de hecho, a ella le presentaban transcripciones fonéticas, lógicamente, le hablaban en lengua de los nativos y ella decía, en el convento, Fray Benavides probó, yo no entiendo nada. Yo, si ellos hablan así, solo los entiendo cuando yo estoy ahí. Aquí no entiendo absolutamente nada de lo que me estáis diciendo. Como os he comentado antes, Sor María Jesús escribe una carta que el padre Benavides transcribe, ¿vale? Lo primero que nos da es un margen temporal muy claro, que luego ella misma refuta ante la Inquisición, pero a mí me gusta porque además coincide con las fuentes que tenemos. Los sucesos que he dicho se han sucedido desde el año de 1620 hasta el presente de 1631, en que fui llevada a las naciones humanas y no sé qué más, que son las últimas. Es decir, esto empieza en 1620 y esto acaba en 1631. ¿Por qué acaba? Porque a ella no le gusta. Desde la primera vez que le pasa, Sor María Jesús le pide a Dios que pare, ¿vale? Desde que le empiezan a pasar cosas, las monjas empiezan a llamar gente, a convertir aquello en un circo. Como os he comentado, en el convento y en su entorno la historia es muy conocida. Su confesor le pregunta, a ella no le gusta. Esta publicidad no le gusta. Ella pide que acabe y al final, según sus palabras, el Señor se lo concede y las bilocaciones terminan. ¿De acuerdo? Bueno, la carta, como os he dicho, es manuscrita, pero el original se lo queda a Sor María Jesús y lo que hace Fray Alonso es transcribir, ¿vale? Si leemos la carta, que se puede leer en el tanto que se sacó en ese documento, de las bilocaciones tiene poca información. Y hay quien dice, hombre, la carta lo que es un elogio al trabajo de los franciscanos, que es así, es verdad,
Y esto se usa muchas veces como argumento en contra, pero claro, la carta dice, no voy a hablar, no lo he puesto ahí, no voy a hablar de las cosas que me pasaron allí porque ya ha hablado Fray Alonso. Yo lo que digo es, lo que ha escrito este hombre, yo digo que es verdad. Digo que estas cosas me pasaron a mí, ¿de acuerdo? Como veis, he puesto varias frases, paréceme como lo podrán conseguir pasando, dicho. Lo que hace la carta de Sor María Jesús es alabar, elogiar mucho el trabajo de los franciscanos. Y en esto los críticos han querido ver, pues bueno, como una manipulación por parte de Fray Alonso para que la Madre Ágreda diga, sí, esto pasó y además lo bien que lo estamos haciendo para que, oye, luego el rey nos vea con mejores ojos, ¿vale? Lo más importante es esto, que lo que me ha sucedido en las provincias de Nuevo México, Quivira y Cumanas y otras naciones, aunque no fueron estos los primeros reinos donde fui llevado, y los primeros donde fui están al oriente, Titas, Chilescas, Carbucos, los cuales no están aún descubiertos. Esto es muy interesante, porque da 3 nombres que es muy difícil que Fray Alonso se lo hubiera podido dar, por la sencilla razón, digo muy difícil, pero no imposible, porque evidentemente unos indios te pueden hablar de estos grupos, es cierto. Entonces hay que ser objetivo a la hora de estas cosas, pero esas tribus, esos grupos de indios no habían sido contactados todavía por los misioneros españoles, y ella los nombra específicamente y dice dónde se les va a encontrar, ¿vale? Si se lee el documento completo, más allá del río tal, están los Carbucos, si se sube un poco, hay otro río en el que empezamos en la tierra de no sé quién y de no sé más, ¿vale? Capítulo 6, pues no podía faltar, la Inquisición, En esta época la Inquisición funciona como un rodillo, ya lleva bien engrasadita desde tiempos de Torquemada, y como veis desde muy prontito, 1631, ya se interesan por esto. En el momento en que se publica el primer memorial, los rumores empiezan a circular, la Inquisición dice, ¿esto qué está pasando? De hecho hay un franciscano, Francisco de la Puente, que en esa misma época es condenado en auto de fe por decir lo mismo que dice Sor María Jesús, que se bilocaba y que acudía a predicar al Nuevo Mundo. ¿Por qué os lo cuento? Porque si yo lo que quiero es inventarme algo, por decirlo de alguna manera, para sacar rédito publicitario, ¿no? Por utilizar una terminología muy moderna, a lo mejor lo de las bilocaciones de una monja que hace el trabajo de los hombres en Nuevo México no es la mejor de las ideas, porque a un señor que hace lo mismo lo queman. O al revés, si a mí Sor María Jesús me proponen esto, dice, ojo, pero es que la Inquisición me está preguntando, a ver si me voy a meter yo en un follón. Se abre un primer proceso, un primer expediente en el año 31. Es verdad que a partir de ahí se dan unos poquitos pasos, pero la cosa queda, pues bueno, no se le llega a preguntar absolutamente nada. En el año del 35, 1635, se remueve el expediente, reabrir el caso. Ahí sí se nombran 3 padres calificadores para que investiguen. Parece que empiezan a investigar, a preguntar, a hablar. La cosa tampoco llega más. Y el verdadero, digamos, peligro entra en el año 1649. Se retoma por tercera vez el expediente, se lo encargan a un trinitario, el padre Antonio Gonzalo del Moral, que esta vez sí se persona en Ágreda, junto con un notario y con otros frailes, para entrevistarse con Sor María Jesús y decir aquí qué está pasando. No, es verdad que no es un interrogatorio inquisitorial de los que tenemos a lo mejor en mente, en la sala de tortura, desnudo, como solía hacerse, con 3 frailes, no. Esto es una averiguación, es una cosa un poquito diferente, pero sí que es verdad que durante 10 días se la somete a unos interrogatorios muy duros, ¿vale? De sesiones de mañana y tarde, 3 horas cada una. Además, la madre de la segunda está muy enferma, le están haciendo sangrías, pero ella dice que no. Yo me despierto, yo me levanto, respondo a las preguntas que me hagan, se le pasa un cuestionario por escrito y ella consigna de su puño y letra las respuestas a las preguntas que le van haciendo. Bien, y al final el padre Monera, que creo recordar que era algún confesor suyo, era un franciscano, le pide que escriba una declaración. Es decir, aparte de lo que ella ha respondido al inquisidor, le dice, oiga, madre, escríbanos una declaración de su puño y letra acerca de aquellos sucesos que se dieron en América. Acabo seguido. ¿De acuerdo? Y a la hora, cierro ya enseguida. Argumentos a favor y argumentos en contra. Voy a empezar por la declaración de Sor María Jesús, que se usa mucho por parte de la historiografía oficial. Argumentos en contra. Sor María Jesús dice, estos sucesos se producen cuando yo era muy jovencita. Cuando yo era muy jovencita, entre el 22 y el 25, no entre el 20 y el 31. Ya nos ha cambiado el marco temporal. Dice que ella era muy jovencita, muy sugestionable, y que bueno, que probablemente pudo confundir bilocaciones con visiones. Y ahí lo deja.
Es decir, dice, vale, bien, yo no me vi lo que es lo que parece que nos gusta mucho, pero sí tuve visiones de esas tierras. Y lo que no niega en ningún momento es tener el conocimiento que tiene y que tenía acerca del Nuevo México, que vio a Fray Alonso bautizar, que sabía que había unos animales raros, los bueyes lanudos, por ejemplo, los bisontes, que sabía cómo vestían, cómo cocinaban los indios. Lo que cambia es, vale, no me he ido de aquí para estar allí, tuve visiones. ¿Bien? Vale. Pero es verdad, es una contradicción y no es una contradicción menor. Acerca de la carta y de la reunión, la entrevista con Fray Alonso, pues bueno, poco menos que la liaron, por resumir. Lo tenéis ahí. Yo, pues, me dijeron esto, pues yo muy bien, y al final, pero oiga, usted firmó una carta que la transcribió Fray Alonso. Yo firmé sin mirar y atender a lo que hacía. Pues uno no firma sin saber lo que, pero es lo que dice ella. ¿De acuerdo? En esa misma declaración, argumentos a favor. Como os he dicho, vale, cambiamos bilocación por visión, pero sigue diciendo que vio aquello, ¿vale? Que vio aquello, que tiene conocimiento de aquello. No niega los arrobos, solo el hecho de las bilocaciones, y luego, en su extensísima documentación epistolar, como os he dicho, ella se escribe con muchísima gente, habla de esto, porque a veces le preguntan y a veces sí. Y solo lo niega en la declaración inquisitorial, cosa que parece bastante razonable. Es decir, si sabes que lo de las bilocaciones no gusta mucho a la Inquisición, pues bueno, es verdad que no te han llevado al calabozo, pero sabes que estás ante un inquisidor. Entonces, bueno, a lo mejor hay que nadar y guardar un poquito la ropa, frenar un poquito la historia, porque es lo más práctico. Aquí el gran, como habéis podido deducir, el gran enigma es el de Fray Alonso, porque este hombre, ¿qué pretende? Porque hay quien dice, no, Fray Alonso no me vale porque lo que quiere ahí lo he puesto, es un manipulador. Él escribe sus memoriales, dice lo que la monja dice, lo que quiere oír, escribe una declaración. Vale, el manipulador, perfecto. ¿Para qué? Pues él, por un lado, se postula como obispo de Nuevo México. Él dice que Nuevo México debería ser un obispado y que yo debería ser el obispo. Vale, ambición. En segundo lugar, como os he comentado, para dar publicidad a su orden, ¿no? Conseguir réditos, beneficios, etcétera, etcétera. Bien, son dos argumentos bastante razonables desde el punto de vista histórico y conociendo la naturaleza del ser humano. Lo que pasa es que a mí una de las primeras cosas que me llama la atención es por qué no nombra a Sor María Jesús hasta 4 años después. Y además en un memorial en el que a día de hoy no tenemos constancia que saliera de su despacho. Si tú quieres obtener algo, lo haces desde el principio. No escribes un memorial, te vas a España, que no era un viajecito que se hiciera en 10 horas. Acudes a Ágreda, entrevistas a la monja, te aseguras. Es decir, desde el punto de vista objetivo, él da los pasos que daría cualquier, digamos, investigador más o menos profesional. En segundo lugar, si leéis las cartas de Sor María Jesús, sus escritos, no parece una persona. Es verdad que ella es muy estricta en cuanto a la obediencia. Si a lo mejor su superior le dice, oye, si a ti te dice que digas esto, puede ser. Pero su personalidad no casa. Tiene una personalidad muy fuerte, tiene un sentido del honor muy fuerte. No me casa, a mí personalmente, que Sor María Jesús se dejara engañar en este sentido. Que le dijera, oye, mira, vas a decirnos esto, aquello, lo otro, porque queremos escribir un memorial, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la desaparición. Es decir, si realmente has montado todo esto para obtener, primero, un beneficio tú y segundo, un beneficio para tu orden, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa ahí en el año 1634? Que este señor, de un día para otro, porque además fue de un día para otro, coge transporte, coge caballos, se va a Chavisboa, allí se embarca y nunca más se supo. De hecho, se cree que murió porque el barco no llegó. En Goa nunca se tuvo conocimiento de que tuviera que llegar allí nadie a hacerse cargo del obispado auxiliar de la ciudad. Y cierro con esto, ¿no? Al final, perdón, no, me he dejado cosas, qué tonto. Vale, el ingenuo. ¿Por qué os he puesto el ingenuo? Era un hombre, como os he dicho, enamorado de América. Enamorado del trabajo de los franciscanos en la evangelización. A lo mejor, ahí pongo, se pudo dejar engañar por los indios, a lo mejor por sus propios deseos. Quería creer tanto en esto que al final pues se dejó llevar. Nos puede pasar a todos, más en este mundillo nuestro. Por eso hay que mantener los pies en él. Y en tercer lugar, pues el que os he comentado, ¿no? Yo le llamo al investigador. Yo creo que si seguimos los pasos de Fray Alonso, hay muy poco que reprocharle, desde mi punto de vista. Y con esto me voy a esta última diapositiva. Si en vez de estar hablando, os pregunto, de unas bilocaciones, estuviésemos hablando de una batalla, de un descubrimiento, de un matrimonio, yo qué sé, de cualquier otro acontecimiento normal, entre comillas, con la documentación que tenemos,
Son memoriales, es correspondencia, mucha por parte de la Madre Ágreda. Es verdad que las fuentes al final son muy limitadas, Fray Alonso y la Madre Sor María Jesús. Pero con esa documentación, yo os he puesto ahí, por ejemplo, a Cabeza de Vaca, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, un tipo que vivió una peripecia espectacular y luego la contó en una obra muy grande que se llama Los Naufragios. Solo tenemos esa obra, Los Naufragios. Pero nadie dice, no, como solo tenemos esto, yo no me creo nada de lo que cuenta Cabeza de Vaca. Si es verdad que hay episodios que no creo, pues bueno, ya que estoy contando lo mío, pues voy a fantasear un poco. Pero se le daría una cierta verosimilitud. Abajo, el gran Cayo Julio César, la Guerra de las Galias. ¿Qué sabemos sobre la Guerra de las Galias? Lo que escribió Cayo Julio César y poco más. ¿Nos creemos la Guerra de las Galias? Sí, se estudia en las academias militares. Sabemos que la escribió Julio César para mayor gloria suya, pero no las descartamos como fuente histórica. Entonces, si en vez de bilocaciones fuera cualquier otra cosa, me da igual ponerle lo que os dé la gana, cada una cosa. Mi opinión objetiva es que por lo menos se le daría cierta verosimilitud a la historia. Entonces, al final, ¿pasaron o no pasaron? Pues sinceramente yo no os puedo dar una respuesta. Yo os he expuesto la información que hay para que vosotros juzguéis y valoréis. Y ya para cerrar, como curiosidad o no, que sepáis que el cuerpo de Sor María Jesús permanece en Ágreda, se puede visitar y está incorrupto. Tal cual lo veis ahí, aunque está un poquito robadito, porque han pasado ya unos cuantos años, pero está incorrupto. Y con esto yo me escucho hasta la próxima, a las 8 de la tarde. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Dígame. En esos memoriales se pone la fecha, supongo, y el sitio de la actividad. Sí. El primero, La monja. la monja no escribe los memoriales. Fray. El fraile, el primero se escribe. A ver si he cogido la primera parte. Ay, vaya por Dios, he salido. Bueno, da igual. El primero se escribe en el año 30, ¿vale? Y lo escribe él a mano, como todo en aquella época, y se publica con autorización del rey en el año 30, por las imprentas reales. Y el segundo no se llega a publicar. Tiene la fecha de 1634. Pues aquí en España. En España. Se publica en España. Ninguno allá en Nuevo México. ¿El qué? Ninguno en Nuevo México. En el Nuevo México no. Ah, no, en el Nuevo México luego se llevó. Luego se hicieron muchas copias. De hecho, el primer memorial se tradujo al alemán, se tradujo al francés, se tradujo al latín, se tradujo al holandés. ¿Vale? Y por supuesto que se llevaron copias a Nuevo México, pero en Nuevo México no se escribe. Se llevan copias. ¿Me puedes explicar? No me ha quedado claro. Locaciones. Es que yo estoy aquí Sí. y al mismo tiempo estoy en Valencia, que es donde yo vivo. Sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿vale? Lo que ella cuenta es, yo estaba en mi celda, me entran esos arrobos que llama ella, esos éxtasis, caía en un estado de semi-inconsciencia, tumbada, o si no la tumbaban, además constaba que se levantaba poquito, pero se levantaba de la cama, y durante ese tiempo ella afirmaba, porque lo afirma ella, que estaba en Nuevo México, de cuerpo presente o en espíritu, porque no queda muy claro, predicando. Como si yo estoy desmayado en mi cama, levitando un par de centímetros, y al mismo tiempo estoy aquí con ustedes, hablando. Y los indios de Nuevo México podían interactuar físicamente con ella. Pero nunca estuvo físicamente en Nuevo México. Ella dice que sí. Yo no lo sé. No, Ella dice que así sí. viajó. Así viajó. Ah, no, ella no. Ella no sale de su convento jamás. No, perdón, no había entendido. Nada, no. Nunca. No, porque es lo primero que le preguntan y lo primero que se confirma. Ella se mete monja y ella no sale. De hecho, ella no viaja fuera de Ágreda una vez está dentro del convento. Sí. ¿Qué diferencia hay en las vocaciones con los viajes astrales? ¿O es lo mismo? Yo creo que es distinto. La verdad es que no soy un experto en el tema. Pero, a ver, yo siempre he entendido la bilocación como la bilocación corpórea. Es decir, yo estoy aquí y otro cuerpo mío físico está aquí. ¿Vale? Luego está la bilocación en espíritu, que sinceramente no sé qué se diferencia del viaje astral. Te voy a ser muy sincera. Podría inventarme algo y quedar bien, pero no sé. Digo, la ubicuidad que tiene que ver con todo eso. ¿La? Ubicuidad. La ubicuidad. O sea, dos sitios y ubicuidad. Sí. Es que tu cuerpo, tú estás aquí y el cuerpo está fuera, en la otra parte del mundo. Que lo ha hecho el mago ese, de Copperfield. Se apuntó una estrella, se apareció en una isla, a unos 4.000 kilómetros, y se ve la estrella. Bueno, pero este es mago, yo no sé. Es algún truco tendrá.
A lo mejor Sor María Jesús también, ¿eh? No lo sé. Pero no lo sé. La principal obra que tiene es la dictaba la Biblia. Sí, no lo he dicho, pero muy bien. Es verdad, ella escribe la mística, de hecho lo tenía sí, durante años. La mística ciudad de Dios, ella dice, afirma, y lo mantuvo hasta el último día, que se la dicta a la Virgen María, ni más ni menos, ¿eh? Que no es cualquiera para dictarle una obra, ¿eh? De hecho, la destruye una vez porque su confesor, uno de sus confesores, le dice que aquellos... y por eso digo que era muy obediente. Otro confesor luego le dice, pero madre, como me ha destruido esto, tiene una maravilla. Y la vuelve a escribir. ¿El nombre de los ángeles No lo sé de memoria, pero están. ¿Y Si qué bien- creo que espiritualidad hay? Eso no lo sé, porque no me he leído toda la obra, la mística. ¿Vale? Pero son, acaban todos en él, por supuesto. Gabriel es uno, Uriel, ¿vale? Pero sí. Nada más. Sor María ha publicado todo eso, que se pueda leer, que se contaban, que había estado... Sí, sus obras están casi todas publicadas con archivos. Y toda la documentación que he puesto yo aquí, que hay muchas imágenes que son originales, yo las he consultado en una web que se llama archive.org, que están escaneadas, los americanos van bastante más avanzados, pero se puede consultar en los archivos, aquí o en España. Yo creo que muerto es como la Biblia. ¿El qué? Estar muerto es como la Biblia. Porque tu cuerpo está aquí, estás en un solo plano, pero tú ves el túnel, ¿no? La luz. Estás en el túnel, entonces tu cuerpo está ahí, no tienes la luz, la dimensión, el plano. Ya lo averiguaremos en un día, todos. Pero que alguien, Se tarde. que alguien regrese y nos cuente. Exacto, yo siempre digo lo mismo, porque no viene alguien y nos cuenta. Entonces los ángeles te llevan aquí. Claro, esta dice lo mismo, pero sin morir. Y también venían los ángeles y me llevaban, ¿no? En fin. Sí. Se ha argumentado, ¿eh? De hecho, hay muchos historiadores ortodoxos que argumentan, que ponen ejemplos de patologías. Yo por eso he dicho, yo no me quiero decantar nunca de estas cosas, ¿vale? Y hay argumentos a favor de eso, ¿vale? Sí que es verdad que luego hay otros que, sobre todo los detalles que da, pero claro, ahí te tienes que creer al que los transcribe, que es Fray Alonso. Porque claro, yo con ella no he hablado. Si pudiéramos hablar con ella o tener un documento, pero al final... A ver, aquí partimos de una cosa, que el 99% de las personas, no sé ni siquiera si todos los que estamos aquí, te van a decir una cosa muy sencilla. Lo de la bilocación no es posible. No, una cosa no puede estar aquí y aquí. Yo a eso siempre respondo lo mismo. Lo que pasa es que no me he querido meter ahí. La ciencia ha demostrado una cosa, y eso no lo puede negar nadie, que un electrón es una cosa muy pequeñita, es verdad, muy pequeñita, pero sí que puede estar en dos sitios a la vez. Experimento de la doble retina. Eso es así. De ahí extrapolar de un electrón a una persona era camino. Pero ya no podemos decir que las cosas no pueden estar en dos sitios a la vez. Claro. Y luego aparte, al final, yo la teoría de la relatividad, si le soy sincero, me la creo porque me la creo. A mí me la explican y digo, te doy puta idea lo que estás diciendo. ¿Vale? Bueno, dejo pasar al siguiente. Gracias, de verdad. Gracias.